¿Cuál sería para ti el mejor regalo de Navidad que podrías recibir? Piénsalo por un segundo. Me puse a investigar un poco y en una lista de los mejores regalos para recibir en el 2012 son los siguientes: un smartphone, entre ellos el Samsung Galaxy 3 y el iPhone 5. ¿Quiénes son los fanboys de Android, por favor? ¿De Apple? Ok. Segundo regalo, un iPod Touch, quinta generación, sería un buen regalo para recibir el 2012. Un iPad mini. Y por último, una consola de videojuegos, el Wii U. Pero también hay una lista de los peores regalos que puedes recibir en el 2012. Una es dulces típicos. Segundo, pijamas, sobre todo las rayadas. No es cierto. Regalos con motivos navideños, como una Navidad con Pimpinela, una Navidad con los Pitufos y una Navidad con el Gangnam Style. Pero ¿cuál sería el mejor regalo que podrías recibir este 2012? ¿Cuál sería para ti ese mejor regalo? La verdad es que siempre en estas fechas, en Navidad, pasamos de largo el significado verdadero de lo que celebramos. De pronto todo se vuelve gastar, comprar, dinero, regalos, y opacamos el verdadero significado de lo que estamos celebrando. Ahora, no me malentiendas, no es que esté mal celebrar como familia, comprar regalos para dar, no es que esté mal eso. Pero a veces eso puede opacar el significado verdadero de qué es la Navidad. ¿Qué significa la natividad, mejor dicho? ¿Cuál es el significado de la natividad? Bueno, a veces olvidamos el significado y las implicaciones del mensaje navideño. Y lo que la Biblia dice que es el mensaje de Navidad es el siguiente: Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el mensaje de Navidad. Y me encantaría que pudiéramos hacer una pequeña oración y examinar brevemente esta mañana qué es lo que la Biblia tiene que decir de esta fecha. ¿Qué significa la Navidad? Así que ¿me acompañas en oración? Querido Señor, acá estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a poder meditar una vez más en tu bondad, meditar en lo que tú has hecho, meditar en lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa que nos regalas. Permítenos, Dios, ver un poquito más de tu Hijo Jesús, aprender más de Él y que Él pueda revelarse en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y permítenos ver la esencia verdadera de lo que celebramos la Navidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21. En esta porción de Mateo encontramos el relato del nacimiento del Señor Jesús, pero también encontramos la esencia del mensaje del nacimiento del Señor Jesús. Así que mira el versículo número 21 hasta el número 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que esta mañana vamos a examinar este mensaje en 3 puntos. Número 1, quiero que meditemos el día de hoy en la promesa de Dios. Número 2, en las implicaciones de la promesa de Dios. Y número 3, en la misión de la promesa que hay en la promesa de Dios. Así que la promesa, las implicaciones y la misión. Vamos a examinar primero las promesas. Hay una promesa en este pasaje. Según este pasaje, dice así, el verso 23, He aquí una virgen y concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Así que hay una promesa de parte de Dios. Una virgen va a dar a luz a un niño. ¿Cuál es la promesa? La promesa de Dios es un niño.
Ahora, este versículo está tomado de una cita del Antiguo Testamento. Es una promesa que Dios dio en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías. El profeta Isaías le dijo a un rey: pide una señal. Y el rey dijo: no quiero una señal. Y el profeta le dice: bueno, Dios de todas maneras te va a dar una señal. Así que es esta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuál es la promesa de Dios? Un hijo. Más adelante Isaías dice: un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. La promesa de Dios es su Hijo. El Hijo de Dios es esa promesa. Él prometió a su Hijo, que es llamado Emmanuel. Ahora, Gálatas capítulo 4, verso 4, por eso dice: Dios prometió enviar a su Hijo, y en el tiempo perfecto lo envió. Me encanta este versículo. Dice: nació de una mujer y nació bajo la ley. Dios prometió enviar a su Hijo, y en el tiempo perfecto Dios lo envió. Pero ¿cuál iba a ser la señal que Dios prometió? Dios prometió una señal muy particular, muy específica: un niño que nacería de una mujer virgen. Ahora, esto es muy, muy importante, porque no es cualquier señal, ¿estás de acuerdo? Esto no sucede todos los días. Hay algunos escolares que, estudiando este pasaje, han dicho que la palabra virgen, la palabra hebrea alma, realmente también se puede traducir como jovencita. Así que no necesariamente está hablando de una mujer virgen, sino de una jovencita teniendo un hijo. Pero quiero hacerte una pregunta para que meditemos esta tarde. ¿Sería alguna señal que alguna jovencita diera a luz un hijo? Eso sucede todos los días. Eso no tendría nada de extraordinario. Pero una mujer virgen dando a luz no es algo que ves todos los días, ¿o sí? Creo que sería algo muy particular, muy único. Ahora, es muy interesante esto, porque los traductores de la versión de la Septuaginta, los traductores de Alejandría, tradujeron las escrituras del Antiguo Testamento al griego. Y ellos entendieron el contexto de la palabra hebrea alma, virgen, en el Antiguo Testamento, y tradujeron a una palabra muy específica en griego, que es la palabra parthenos. Y es la palabra que se utiliza para hablar de una mujer virgen. Así que tenemos una gran señal, una gran declaración aquí. Ellos entendieron el significado. Eso me recuerda muchísimo a Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice ese pasaje? Bueno, ese pasaje es conocido como el protoevangelio, o la primera declaración del evangelio. ¿Y qué es lo que dice Génesis 3:15? Habla de Eva, de la mujer, y dice: de su simiente va a aplastar la simiente de la serpiente. Ahora pongámonos a pensar un poco aquí, porque hay un problema biológico acá. ¿Cuándo has oído hablar acerca de la semilla en una mujer? Biológicamente siempre la semilla está refiriéndose a un hombre. Pero ¿por qué utiliza el texto la simiente de la mujer? Porque María fue la única mujer que, por el poder del Espíritu Santo, tuvo la semilla en ella y concibió y dio a luz a un hijo. Así que esta es la promesa de Dios. Dios prometió que enviaría a su Hijo, y Dios cumplió esa promesa. Ahora, ¿cómo iba a suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, María misma tenía la duda. Cuando el ángel se le acercó y le dijo: vas a dar a luz a un hijo. María le dice al ángel, ya después que se le voló un fusible, dice: es que no conozco a un hombre, no sé cómo va a suceder eso. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Así que la Biblia me dice cómo iba a ser posible esto. Iba a ser una obra extraordinaria de Dios. El poder de Dios vendría sobre María y ella tendría un hijo. Esta es la señal, una señal que no verías todos los días, y una señal que se cumplió en Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Quiero hacerte una pregunta más para que meditemos en ella. ¿Qué probabilidades hay de que una persona podría cumplir una profecía como esta, una promesa como esta? ¿Qué probabilidades hay de que cualquier persona el día de hoy podría cumplirlo? Bueno, la Biblia hace muchas promesas acerca de Jesús. De hecho, hay alrededor de 300 promesas
que se cumplieron solamente en el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Y promesas muy específicas relacionadas con Jesús y con las circunstancias de su nacimiento. ¿Qué probabilidades hay de que alguien pueda cumplir esto? Ahora es muy interesante, te digo, porque muchos estudiosos han dicho, bueno, la verdad es que quizás Jesús, conociendo el Antiguo Testamento, lo único que hizo fue tratar de cumplir esas profecías. Simplemente investigó y las trató de cumplir. Ahora, bueno, ok, parte de ellas quizás podría el argumento ser en algún momento, en algunas de ellas, quizás válido. Pero ¿cómo podrías manejar las circunstancias en las que vas a nacer? ¿Cómo podrías manipular las circunstancias de un nacimiento? Eso es muy interesante. Así que miremos esto. Josh McDowell lo pone de un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Cuántas personas se llaman Jesús el día de hoy en el mundo? Miles de personas. Es más, ¿sabías que Jesús era el nombre más común en la época de Jesús? Había cientos de Jesús en su época. Pero mira esto, de esta manera podemos ilustrarlo. ¿Cuántos Jesús en la época de Jesús había en el mundo? ¿Cuántos Jesús había en el Medio Oriente? Vamos a ser un poco más específicos. ¿Cuántos Jesús había en Israel? Exacto. Había muchos, pero ¿cuántos Jesús había en Belén? ¿Y cuántos Jesús eran llamados hijos de David? Exactamente. ¿Sabes qué probabilidades hay de que haya un Jesús en todos estos lugares y aparte tengan el linaje de David? Oh, Alex, momento. ¿No sabías tú que las Escrituras dicen que Dios trajo un juicio sobre el linaje de David? Así que hay un problema que tienes que resolver. Esto es muy interesante porque Jesús, por parte de la genealogía de José, es el heredero legal a ser el rey en el trono de David. Pero hay un problema. En la familia de José, la sangre está corrupta, porque Dios trajo un juicio sobre el linaje de David. Pero por parte de María, por otro hijo de David, se rompe ese juicio que vino, y directamente Jesús tiene una pureza en su sangre y legalmente es el heredero al trono de David. ¿Qué probabilidades hay de que alguien cumpla con eso? Ahora, aún más específico, ¿qué probabilidades hay de que alguien nazca en un nacimiento virginal? Si te pones a pensar en eso, puedes darte cuenta de la promesa de Dios. Si examinas todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, te puedes asombrar. El Antiguo Testamento está lleno de referencias que apuntan a Jesús, y muchas de estas promesas se han cumplido. Así que primeramente la Navidad es una promesa de Dios. Dios prometió enviar a su Hijo, Dios prometió enviar un Salvador, y Jesús es el cumplimiento de esa promesa de Dios. Ahora, número 2, no solo tenemos la promesa de Dios, sino las implicaciones de la promesa de Dios. Acompáñame nuevamente al pasaje en Mateo, por favor. Mira lo que dice Mateo, capítulo 1, versículo 23. Dentro de la promesa hay implicaciones que tengo que seriamente meditar. Mira lo que dice ahí. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y puedes decirme, por favor, qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora, Emmanuel no es un nombre personal, sino más bien es un título que describe quién es este bebé que está en el pesebre. Es más que un simple bebé, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Ahora, esto es el punto importante de la Navidad, ¿sabes? Aquí es a donde queremos llegar. La Navidad es más que celebrar un nacimiento, es celebrar a quién nació en Belén. ¿Quién nació? Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Déjame darte un par de ellas, sugerirte un par de implicaciones. La primera implicación de llamar a Jesús Emmanuel es esta.
Esto significa que Jesús es preexistente. ¿Sabías que Jesús es el único de quien se puede decir que existía antes de nacer? Él es preexistente, Él es Emmanuel. Ahora, Jesús mismo dijo eso acerca de su persona, ¿sabes? En Juan capítulo 8, versículo 58, hay una acalorada discusión entre Jesús y los fariseos. Y Jesús va a decir declaraciones muy contundentes acerca de su identidad. Jesús les dice lo siguiente: el que guarda mi palabra no verá la muerte. Los fariseos entendieron muy bien lo que Jesús estaba tratando de decir aquí, así que saltaron y le dijeron: ¿qué estás diciendo? ¿Que tú eres mejor que Abraham nuestro padre y que los profetas? ¿Te has vuelto loco? Lo que estás diciendo es que todo el que crea en tus palabras, que las guarde, no va a morir. ¿Qué es lo que estás diciendo? Así que Jesús empieza a decir acerca de Abraham más adelante, y les dice Jesús: Abraham vio mi día y se gozó. Bueno, aquí ya los fariseos brincaron más. ¿Qué es lo que estás diciendo? No has cumplido ni siquiera 50 años y ya viste a Abraham. Y Jesús dice lo siguiente: antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿No te vuela la cabeza lo que Jesús está diciendo aquí? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Así que Jesús habló de su preexistencia muy claramente. De hecho, los mismos fariseos le dijeron: ¿quién te haces a ti mismo? Una pregunta sobre la identidad. Así que la pregunta correcta no es el día en que nació Jesús, sino ¿quién es el bebé que nació en Belén? ¿Quién es? Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Así que esta es una de las implicaciones. Ahora, Jesús mismo también en Juan 17, en su oración, le dijo a su Padre: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y Pablo también en Colosenses dice de Jesús: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En pocas palabras, Jesús es el principio del principio. Jesús es la historia más importante en la historia. Es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Déjame sugerirte una siguiente implicación de que Jesús sea Dios con nosotros. A veces no nos ponemos a meditar en lo que estamos cantando. ¿Cuántas veces hemos cantado Emmanuel? ¿Cuántas veces hemos tocado este versículo? Pero medita conmigo por unos segundos. Medita seriamente en esto, no lo dejes pasar rápidamente. Medita seriamente. ¿Qué implica que Jesús sea Dios con nosotros? ¿Qué implica esto? Bueno, ¿por qué Jesús es Dios con nosotros? ¿Por qué Dios le envió a este mundo? Esta doctrina, esta enseñanza se conoce como la encarnación. La encarnación. Y tiene mucha profundidad esta enseñanza. En la encarnación significa que Dios se ha revelado a este mundo en Jesús. O en palabras de otro hombre, Jesús es Dios deletreándose en palabras que tú y yo podemos tocar y entender. Ese es Jesús. Así que es Dios con nosotros. Dios hizo lo más extraordinario que puedas imaginarte. No solo nació Jesús en Belén de un nacimiento virginal, Dios mismo se hizo hombre. Por eso Jesús en Juan, él mismo se dice de Jesús. Se dice que Dios se hizo carne, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O en palabras de Greg Laurie, Dios se mudó de vecindario. Se mudó de vecindario, vino a vivir entre nosotros. Y más adelante Juan también dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, desde el corazón de Dios, Él le ha dado a conocer. Dios se revela a sí mismo en Jesús. ¿Quieres saber a quién se parece Dios? A Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús mismo le dijo a Felipe cuando Felipe declaró: mira, nada más muéstranos al Padre, Jesús, y estamos contentos, con eso nos basta. Y Jesús se voltea a Felipe y le dice: Felipe, hace tiempo
hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me reconoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando miras a Jesús, miras a Dios, porque Jesús es Dios. Pero tiene esto muchas implicaciones. Esto implica que cuando miras a Jesús sanando a un enfermo, estás mirando a un Dios compasivo. Cuando miras a Jesús llorando en la tumba de Lázaro, miras a un Dios con un corazón roto. Mira a Jesús llorando en la tumba de Lázaro, llorando por el dolor de María y de Marta, llorando por su amigo Lázaro que murió. Pero aún más profundo, mira a Dios llorando. ¿Nunca te has preguntado qué hace llorar a Dios? Mira a Jesús llorando por las consecuencias del pecado, la muerte, la separación, el dolor que trae la muerte. Ahí está Jesús llorando. Ahora esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que se involucra en nuestro dolor. No es un Dios que vive en un palacio de cristal ajeno a nuestras necesidades, sino es un Dios que vino y encarnó todo lo que significa ser una persona, excepto por el pecado. Experimentó todo el sufrimiento, el dolor que involucra ser un ser humano, la tristeza, el hambre, la sed, el cansancio, todo lo que es parte de la vida humana. Jesús lo experimentó. ¿Sabes? Jesús es alguien con quien me puedo relacionar. Jesús es alguien tan cercano que por eso Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, por favor, meditemos un poquito más en esto. Ponte a pensar en esto conmigo, por favor. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Dios con nosotros, Emmanuel, aquel que respiró nuestro aire, caminó nuestro camino, vivió nuestra vida, murió nuestra muerte y resucitó de los muertos. Pero ¿qué estamos diciendo acá? Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios creador del universo, aquel que llama a las galaxias con su voz, crea universos, creador de todo lo que existe, el eterno, de pronto está confinado al tiempo. El todopoderoso está sujeto a los brazos de una mujer frágil, dependiente y vulnerable. El que todo lo puede, de pronto es un bebé vulnerable. Así que medita simplemente en eso por unos segundos. No dejes que pase rápido. Medita en ello. Esto me recuerda mucho a una historia de un rey de Persia. Este rey de Persia era un rey muy compasivo. Así que él dejaba su palacio y se vestía de un campesino para ir y visitar a las personas que estaban en su palacio y fuera de su palacio. Pero en particular visitaba a un hombre en los hornos, en el lugar más oscuro de su reino, debajo del palacio. Lo visitaba constantemente. Se relacionaba con él, desarrolló una gran amistad, pero nunca le reveló que él era el rey de Persia. Por fin un día, este rey decidió revelarse a este hombre que vivía en este lugar y le dijo: ¿sabes? Yo soy el rey. Pídeme lo que tú quieras. Yo puedo darte riqueza, yo puedo darte oro, yo puedo darte lo que tú quieras, una parte de mi reino si tú lo quieres. Había una gran amistad. Pero este pequeño hombre contestó de esta manera: tú dejaste tu palacio y tu gloria para venir a este hoyo oscuro y trajiste alegría a mi corazón. A otros puedes dar tus riquezas, a mí te has dado a ti mismo. Eso es precisamente lo que es la encarnación. Esto me recuerda a un himno que dice así: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria me vino a sacar de la escoria. ¿Y conoces el final? Y yo soy feliz, y yo soy feliz.
Qué dicha poder decir que Jesús es Dios con nosotros. Dios se ha acercado a nosotros. Dios no es tan lejano que no puedo alcanzarle, sino que Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesús. Un rostro que fue desfigurado por nosotros. Jesús. Ahora, ¿sabes? Déjame darte una implicación final de esto. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué tuvo que haber encarnación? Bueno, imagínate. Tenía Jesús que ser Dios 100%. ¿Por qué razón? Porque solamente Dios podía darle a su sacrificio un valor infinito. Solo Dios puede librarnos del poder del pecado, la muerte y el infierno. Pero también tenía que ser 100% hombre, porque solamente un hombre puede morir en favor de otro hombre. Jesús no se convirtió en un ángel para salvar a los ángeles. Jesús se convirtió en un hombre 100% para redimir al hombre al 100%. Jesús se hizo uno como de nosotros para morir en nuestro lugar. Y esto es una palabra que a veces ignoramos mucho. Esta palabra es sustitución. ¿Qué significa sustitución? Morir. Jesús murió en lugar de otros. ¿De quiénes? De nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso el sacrificio de Cristo se llama vicario. Murió en nuestro lugar. Sustitución. Ahora déjame terminar el mensaje de hoy de esta manera. Hablamos acerca de la promesa de Dios, Jesús, su Hijo. Número 2, las implicaciones de la promesa de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero déjame terminar hablándote de la misión de Emmanuel. Acompáñame nuevamente, por favor, a Mateo. En esta ocasión leeremos el versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el nombre de Jesús está la misión de Jesús, un Salvador. Dios nos ha enviado un Salvador. Ahora, ¿por qué enviar a Jesús un Salvador? ¿Por qué Dios no nos envió mejor un economista? Porque nuestro problema no es económico. ¿Por qué Dios no nos envió un político? Porque nuestro problema principal no es político. ¿Por qué Dios no nos envió un científico? Porque nuestro problema principal no es ciencia y tecnología. ¿Por qué Dios no nos envió un educador? Porque nuestro problema principal no es información. ¿Por qué Dios no nos envió un actor ganador de un Oscar? Porque nuestro problema no es falta de entretenimiento. ¿Por qué Dios nos envió un Salvador? Porque nuestro problema principal es el pecado. Así que Dios envió un Salvador. Ahora, por favor, permíteme darte una breve definición de lo que la Biblia habla como pecado. ¿Qué significa ser un pecador? Ser un pecador sencillamente significa ser un fracaso. Momento. Ok, mira, Alex, yo te respeto, no me digas fracaso. ¿Qué te sucede? Yo no soy un fracaso. Yo tengo carrera, o yo estudié, yo tengo un buen trabajo, una buena familia. No me llames un fracaso, por favor. Permíteme un segundo, no me dejaste terminar, si pensabas esto. Permíteme terminar. ¿A qué me refiero con que la Biblia enseña que ser un pecador significa que somos un fracaso? ¿Qué significa? La Biblia enseña que ser un pecador implica no alcanzar el ideal de Dios, no alcanzar la marca de Dios. ¿Cuál es el ideal de Dios y cuál es la marca de Dios? Perfección, su justicia perfecta. Y eso, tú y yo somos un fracaso en eso. ¿Quién es el ideal de Dios? Jesús. La Biblia enseña que para que tú y yo podamos estar con Dios e ir al cielo por nuestros propios esfuerzos, nuestros éxitos y capacidades, tendríamos que ser igual que perfectos
de perfectos que Jesús, porque la única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo. Y en eso tú y yo somos un fracaso. No alcanzamos el ideal, no alcanzamos el estándar. Si nos comparamos con otras personas, es probablemente que podamos hallarnos exitosos en ciertas áreas. Pero compárate con Jesús y la perfección de Jesús y no alcanzamos el ideal. Tenemos una ruina espiritual. Estamos en bancarrota espiritual. No tenemos méritos suficientes para estar con Dios. Por eso Dios envió un Salvador. Por eso, déjame decirte básicamente dos cosas que implican la salvación de Dios. Número uno, Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podríamos jamás vivir. Él vivió una vida perfecta. Él cumplió la ley a la perfección. Él vivió la vida que tú y yo jamás podríamos cumplir, una vida de perfección. Pero por otro lado, Jesús murió en sustitución, pagó la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Murió en sustitución por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Esa es la salvación de Dios. Ese es el regalo de Dios. Si yo confío plenamente, dependo mi vida de lo que Cristo ha hecho, de la vida perfecta de Jesús y el sacrificio perfecto de Jesús y su resurrección, la Biblia promete que Jesús me va a impartir su justicia, me va a otorgar una vida nueva, un corazón nuevo, vida eterna y perdón de pecados. Ese es el mensaje de salvación. Déjame terminar el mensaje de hoy con esta pequeña historia. Juan Wesley fue un hombre muy importante en la historia de la iglesia. Él nació siendo un hombre muy religioso, con valores, criado en un hogar con muchos hermanos. Me parece que 18, si no estoy mintiendo y exagerando. 18 hermanos. Pero Juan Wesley, aún así, tuvo un gran cuidado de parte de su familia. Cuando creció, él quiso ser misionero, se fue a América a predicar. Cuando regresó, dijo lo siguiente: fui a salvar a otros, pero ¿quién me va a salvar a mí? Se dice que Juan Wesley iba en un barco, y en este barco de pronto empezó a haber una tormenta que sacudía al barco. Y todo el mundo empezó a gritar llenos de terror: vamos a morir. Juan Wesley, muy perturbado por la situación, no sabía qué pensar, pero vio un grupo de hombres llamados los moravos. Ahora, en ninguna manera eran moravos porque no respiraban y entonces se ponían bien moravos. Eran simplemente protestantes de Bohemia. Y estos moravos tenían mucha calma, mucha paz y estaban cantando salmos e himnos ante un momento tan trágico como saber que uno va a morir. Esto impactó el corazón de Wesley, así que uno de los misioneros moravos se le acercó y le dijo: disculpe, señor, ¿conoce usted quién es Jesús? Dio la respuesta correcta, teológica, sabía la información correcta. Sí, Jesús es el Salvador del mundo. Pero entonces la pregunta se volvió personal: ¿pero sabe si le ha salvado a usted? Así que quizás esta Navidad tienes toda la información sobre qué es la Navidad y sabes que Jesús es el Salvador del mundo, pero ¿sabes si te ha salvado a ti? Escucha el mensaje de la Navidad. ¿Cuál es el mensaje? Escucha a los ángeles cantar buenas noticias, buena voluntad de Dios para con los hombres, paz en la tierra. Emmanuel, escucha a los ángeles decir fuertemente: buenas noticias, ha nacido un Salvador. El pecado es causante de todo el dolor, la miseria, la angustia, la tristeza y la guerra que vemos el día de hoy. Pero hay un Salvador. Ahora, quizás esta Navidad estás recordando la muerte de un ser querido. Quizás esta Navidad estás pasando por una enfermedad, quizás un momento difícil. Pero quiero decirte que tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es salvación. Somos pecadores y Dios ha enviado un Salvador. Quiero hacerte una sola invitación el día de hoy.
ven a Jesús, ven a Jesús, ven al Salvador. Si has escuchado este mensaje y Dios está tocando la puerta de tu corazón, ábrele la puerta. La Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Está llamando la salvación. Hay un Salvador. Hay un Salvador y se llama Jesús.